En ocasiones nosotros sentimos que el desánimo nos paraliza y esa es precisamente la circunstancia que está viviendo el pueblo de Israel en el momento en el que Ageo empieza a hablarles. Eh, y como les decía, a veces nuestras metas parecen inalcanzables y el esfuerzo parece inútil y eso nos lleva a preguntarnos, ¿para qué sigo luchando? ¿Por qué sigo haciendo un esfuerzo en algo en lo que voy a resultar perdiendo? ¿Para qué sigo siendo esto o aquello si nadie lo va a agradecer? ¿O para qué sigo orando por mi esposo o por mis hijos o por estas circunstancias si parece que las cosas en vez de mejorar, empeoran? Yo creo que si en algún momento te has sentido así, no estás solo. No estás solo si te has sentido así. El desánimo es una realidad que todos nosotros como seres humanos enfrentaremos en algún momento de nuestras vidas. Pero lo más importante de esto, iglesia, es que cuando estamos desanimados, Dios no nos rechaza. Dios no nos deja, Dios no nos abandona. Él está dispuesto a darnos ánimo y eso es precisamente lo que nosotros encontramos en Ageo capítulo 2. Cómo este pueblo está desanimado y Dios habla para que ellos sean animados, pero también para que sean corregidos y cambien su perspectiva de las cosas. Y para ponernos en contexto, recordemos lo que ha pasado en la historia. Estamos aproximadamente en el año 520 antes de Cristo. El pueblo de Israel que había regresado de Babilonia después de haber estado esclavos por 70 años han vuelto a Jerusalén con un único propósito en mente. Dios había despertado el corazón de Ciro, el corazón del pueblo y el corazón de los líderes para reconstruir el templo de Dios. Pero a tan solo unos meses de haber llegado y de haber iniciado la obra de reconstrucción, se levantó una oposición tan fuerte y tan rápido que eso los obligó a abandonar la obra por más de 16 años. Durante esos 16 años, en vez de esforzarse por reintentar reconstruir el templo, empezaron a construir sus propias casas mientras la casa de Dios estaba en ruinas. Es por esto por lo que Dios envía al profeta Ageo y él está una predicación muy poderosa. Y algo que me llamaba la atención y que conversaba con algunos de mis hermanos la semana pasada a la salida es que Ageo es de los pocos profetas en que tiene la oportunidad de predicar y que su predica tenga un resultado. Porque muchas veces no les ocurre así a los profetas. Él predica y el pueblo responde. Y lo otro que llama poderosamente mi atención es que su ministerio profético es muy corto, unos pocos meses. Ageo da estos sermones y no vuelve a aparecer en la escritura. Dios lo usa con ese propósito. Pero lo importante, mis amados hermanos, es precisamente esto, porque es que es Dios el que está obrando en su pueblo para que cambien la perspectiva, para que sean animados. Ellos, después de que Ageo predica, el pueblo finalmente es despertado y empiezan a trabajar. Se arrepienten, toman sus herramientas y vuelven al trabajo. Y llevan aproximadamente un mes de trabajo duro, quitando escombros, cortando piedras, trabajando de un lado para otro, cuando de repente, de nuevo, se estrellan contra un muro que ya habían experimentado años atrás. El desaliento empieza a cubrir el ánimo de las personas. Mire lo que dice la palabra del Señor en el versículo 1. Dice, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, esta fecha no ocurre por accidente. Dios coloca a Ageo en un momento histórico supremamente importante. Y las ocasiones en las que Ageo habla no son por casualidad. El día 21 del séptimo mes era el último día de la fiesta de los tabernáculos. Recuerdan que eso había pasado unas semanas atrás en el capítulo 1. Ellos están celebrando precisamente la fiesta de los tabernáculos. Al final de esa fiesta, que era una fiesta en donde el pueblo se reunía para vivir en carpas, en tiendas de campaña, para recordar cómo Dios los había provisto mientras salían de Egipto y se dirigían a la tierra prometida y cómo Dios los había guiado y los había sacado de Egipto, era una fiesta de gratitud, de alegría, de gozo, de celebración. Pero además, ese día en particular, ese día del mes, era el aniversario de la dedicación del primer templo que había sido construido por Salomón hace aproximadamente 400 años antes. Así que imaginen la escena.
Todos están reunidos, están colocando los cimientos, están haciendo la obra, corriendo escombros, haciendo espacio y empezando a levantar muros. Los jóvenes seguramente estaban emocionados viendo los primeros avances por fin, después de 16 años o más que la obra había estado detenida. Pero los ancianos, aquellos que tenían más edad, recordaban siempre en su memoria presente el templo de Salomón. La gloriosa estructura que había sido levantada por Salomón y que había sido destruida 70 años antes. Y comenzaban a llorar. Y no era un llanto de alegría, no era un llanto de tristeza, era un llanto de profunda decepción. Es por eso que el Señor tiene que hablar con ellos para hacerles cambiar de nuevo su perspectiva. Miren lo que están intentando levantar. Hay madera, hay piedras, pero ellos están recordando el templo de Salomón que estaba recubierto de oro, en esplendor, una obra maravillosa, impresionante, pero ellos solo miran, esto que estamos haciendo no es nada. Tanto esfuerzo para construir, para levantar esto, y parece algo insignificante con respecto a lo que era el templo de Salomón. Ese lamento contagió a la demás nación. Así que nuevamente empezaron a perder el ánimo para construir. Ese desánimo los paralizó, mis amados hermanos. Y esto es importante porque lo que Dios quiere precisamente mostrarles a ellos y a nosotros es que ese corazón quebrantado necesitaba aliento. Dios va a responder con 3 mensajes proféticos al pueblo. 3 verdades que nos sirven también a nosotros porque nos curan de la parálisis del pasado, exponen la hipocresía de nuestro corazón y nos dan un ancla inamovible para el futuro. Casi que podríamos ponerlo en 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Es por eso que mi objetivo en esta mañana es llevar a la iglesia a perseverar con gozo en la obra de Dios, animándolos a no ceder ante el engaño de la comparación ni de pensar en el pasado, y que podamos rendir nuestros corazones en arrepentimiento genuino, descansando en la seguridad absoluta de Jesucristo frente a este mundo en caos en el que nosotros nos encontramos. En este sermón que yo he titulado Edificando sobre lo inconmovible, edificando sobre lo inconmovible. Y lo primero que nosotros debemos ver, lo encontramos en los versículos 3 al 9, y es el consuelo divino contra el engaño de la nostalgia. El consuelo divino contra el engaño de la nostalgia. Versículo 3 al versículo 9 dice, Dios habló a través del profeta Ageo y dijo estas palabras: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadad, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová, trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Mis amados hermanos, el primer antídoto de Dios para el pueblo que está luchando con la comparación de pensar en el pasado, lo encontramos nosotros en estos versículos. Dios no ignora el dolor. Dios no está ignorando la frustración que ellos están sintiendo, el esfuerzo que están sintiendo, del desánimo que están enfrentando. De hecho, ni los regaña por sentirse así. Y es lógico pensar cómo ellos ven lo que están haciendo. Creo que después de haber hecho una obra tan magnífica, creo que después de haber visto tanto esplendor y algo tan maravilloso, cuando lo que se va a hacer después no cumple con esas expectativas, hay desánimo y hay frustración. Pero mis amados hermanos, Dios no quiere dejarlos con ese sentimiento. Ellos necesitan identificar dónde está el peligro. El peligro más grande que enfrentaba el pueblo en ese momento no era la falta de recursos, no era la falta de oro, era la nostalgia, la trampa de la nostalgia. La nostalgia es engañosa.
¿Por qué es engañosa? Porque nos hace idealizar el pasado y menospreciar el presente de lo que Dios nos ha dado. Hay muchas personas que suelen pensar en cómo eran las cosas antes y decir, era mucho mejor antes. Esa frase de todo tiempo pasado fue mejor, algunos la vuelven un lema en su vida. Ay, es que antes sí, esto era una maravilla. Antes, cómo eran las cosas de maravillosas. El problema es lo que alguien ha denominado el síndrome de los viejos tiempos. El síndrome de los viejos tiempos. Todo tiempo pasado fue mejor. Es cuando hacemos una comparación de la realidad actual, que a menudo suele de ser difícil, con una versión idealizada del pasado. ¿Y qué significa eso? Miramos el pasado y solo vemos las cosas buenas, pero se nos olvida en muchas ocasiones que eso en el pasado no siempre todo fue bueno. También hubo dificultades, también hubo circunstancias difíciles. O comparamos ese éxito aparente de otras personas y nos quedamos pensando en eso. Y terminamos despreciando la obra de Dios en la actualidad. Iglesia, Dios no quiere que su pueblo se quede en el pasado. Algo sí es cierto. Y eso es algo cierto para toda cultura y para toda sociedad. Y también lo es cierto para la iglesia. O sea, quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo y a repetir los errores del pasado. Pero no podemos quedarnos viviendo en el pasado. Y eso es lo que Dios le está diciendo precisamente a su pueblo. Ustedes se quedaron pensando en la casa primera, en la gloria de la casa primera, en lo que fue antes. Y ahora lo comparan con lo que es ahora y dicen no es nada. No, Dios no quiere que ellos se queden ahí. Ese desánimo entonces surge cuando se ven que los obstáculos son más grandes de lo que es Dios. Y entonces, mis amados hermanos, el problema no son las circunstancias. El problema del pueblo no era la circunstancia de lo que estaban construyendo, ni el tamaño, ni la gloria, ni el esplendor. El problema del pueblo es un problema con respecto a Dios. Es un problema de teología. Por eso miren la respuesta de Dios. Versículo 4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote y cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová, trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuál es la respuesta al desánimo del pueblo? ¿Trabajen más fuerte? Sí, pero entendiendo una cosa, Dios está con ellos. Y si ustedes subrayan su Biblia, a mí me gustaría que subrayaran las 3 veces que aparece la palabra esfuérzate. El versículo 4 dice, esfuérzate, Zorobabel, esfuérzate también, Josué, y cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra, pueblo de Israel. Esta palabra en el original es un término que significa no solamente hacer mayor esfuerzo, sino afirmarse y ser fuerte frente a la adversidad. Frente a la circunstancia difícil, póngase firme. Cuando usted se pone firme y alguien lo va a empujar, es más difícil que lo tumbe al suelo. Cuando usted se planta bien, eso es lo que Dios les está diciendo a ellos. Por eso el consuelo de Dios no es pasivo, no es que ellos sientan lástima de sí mismos. Es un mandato a la acción. Si el desánimo los estaba haciendo que ellos dejaran de construir la obra, ahora esfuérzate y trabaja. Dios les está diciendo, en pocas palabras, yo sé que están tristes, yo sé que ustedes miran las piedras y lo poco que están haciendo y parece que no es nada con importancia, pero eso no les va a servir si ustedes siguen en eso. Afirmen sus pies y sigan trabajando, esfuércense. ¿Y cuál es la motivación para trabajar? Porque no solamente el mandato de esfuérzate para hacerlo, sino que deben tener la motivación correcta. ¿Y cuál es la motivación? La motivación es, yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Y no solamente eso, sino que además Él dice que les va a dar lo que les lo que les ha prometido, según el pacto que hice, versículo 5, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros,
no temáis. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la confianza? ¿Cuál es la seguridad? ¿Cuál es la motivación? Dios está con ellos. Su motivación, su motivación no era simplemente que Dios enviaría recursos. Ellos podrían haber sentido la motivación si Dios les dijera: mañana trabajen, esfuércense, que yo mañana les voy a dar todos los recursos que ustedes necesitan. No, la razón para que ellos puedan trabajar y esforzarse es infinitamente superior a cualquier recurso económico. Trabajen porque yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Es la realidad de la presencia activa y viva de Dios la que va a motivar el trabajo de su iglesia. Y no es la única vez que nosotros encontramos esas palabras en las Escrituras. Por eso son el más fuerte motivador para nosotros como pueblo. Y Ageo está haciendo algo acá. Ageo no está negando la realidad de la situación que ellos están enfrentando, los montones de escombros, el contraste entre el pasado y lo que ellos están viviendo. No, él los lleva a poner sus ojos en una realidad mucho mayor, a poner sus ojos en Dios. Iglesia, ese es el llamado a nosotros como pueblo de Dios en la actualidad. Si nosotros nos quedamos pensando en el pasado, si nosotros nos quedamos pensando en nuestras circunstancias difíciles, créame, nosotros nos podemos desanimar, nos podemos desalentar. Esa es una batalla con la que todos nosotros, a la que todos nosotros nos enfrentamos, al desánimo. Cuando no vemos los resultados. Creo que los padres este jueves no pudimos estar en la escuela de padres, pero creo que estaban hablando acerca del tema del proceso, y en el tema del proceso es la constancia en repetir y repetir y repetir la instrucción, la enseñanza de la palabra del Señor. ¿Y para qué? Para que eso se afiance. Pero el proceso cuesta. Los resultados no son inmediatos. ¿Y qué puede pensar un padre que está en ese proceso de enseñar, como bien lo leíamos también al iniciar en nuestro tiempo de ayuno, enseñar la palabra del Señor de día y de noche? Mira que el Señor nos dice que debemos amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, y repetir esas palabras a nuestros hijos. Y a veces no vemos que ellos respondan de la misma forma. Eso desanima. Eso desalienta. Pero iglesia, ¿qué hacemos ante eso? ¿Tiramos la toalla? ¿Dejamos de sembrar en el corazón de nuestros hijos la palabra o perseveraremos? Escuchen, por favor, con atención, lo que hizo Eliseo cuando se enfrentó a una circunstancia similar. Eliseo, en Segunda de Reyes capítulo 6, acompáñenme por favor a Segunda de Reyes capítulo 6, el versículo 16, vivió una circunstancia similar, rodeado por un poderoso ejército. Segunda de Reyes 6, 16. ¿Ya lo tenemos todos? Y el contexto es que ellos están rodeados con su siervo en una ciudad que se llama Dotán, rodeados por el ejército sirio, un poderoso ejército que venían precisamente a capturarlo. Eliseo no niega la situación que está enfrentando, Eliseo no niega que ellos están allí, pero Eliseo ve más allá. Mire lo que dice la palabra del Señor. Versículo 16. Él le dijo: no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Iglesia, a veces a nosotros nos hace falta ver con confianza que el Señor está con nosotros. Y es por eso que nuevamente las palabras que recordábamos hace 8 días son valiosas cuando Pablo le decía a la iglesia en Roma: si Dios es pues con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso nos debe alentar. Y es lo mismo que Ageo está haciendo con el pueblo de Israel. A veces pensamos, de hecho, que muchas veces la evidencia de la bendición de Dios es que las cosas salgan bien, que no haya problemas, que no haya circunstancias difíciles.
Medimos el éxito en base a números, en base a resultados inmediatos. Muchas personas miden su éxito de acuerdo a su economía o a cuántas personas los reconocen. Pero Dios hace algo totalmente distinto. Y por eso cuando le habla al pueblo le dice que su éxito no está basado en eso, sino en lo que el Señor está haciendo. Por eso les dice, no teman, yo estoy con ustedes, no teman, yo voy a dar los recursos, no teman. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Por eso el versículo 5, nuevamente el Señor recuerda el pacto que hizo con ellos al sacarlos de la esclavitud. Y cuando Dios se compromete a algo, Él lo cumple. Mi espíritu estará en medio de vosotros. Mi espíritu estará en medio de vosotros. ¿Y cuál es la respuesta de aquel que sabe que el Espíritu de Dios está con él? Dios les dice, no temáis, no tengan temor. Es como si Dios les estuviera diciendo, ustedes están tal vez llorando porque les hace falta los recursos o porque no ven la gloria de lo que están haciendo. Dios podría dar los recursos de la noche a la mañana, pero eso no es lo que va a hacer el Señor. Mía es el oro, mía es la plata. El problema no es recursos. Lo que Dios más valora es la confianza que nosotros tenemos en Él y el obedecer con fidelidad, aunque los resultados no se den inmediatamente. Por eso, creo que una de las formas en la que podemos aplicar esta porción, iglesia, es pensar en cómo nosotros nos podemos identificar con ellos, porque posiblemente nosotros nos sentimos así. Cuando llega el desánimo, cuando llega el desaliento a nuestras vidas, cuando estamos invirtiendo en una relación, en un matrimonio y a veces las cosas como que se ponen difíciles. O como les decía, cuando eres padre y estás orando y estás enseñando a tus hijos y no ves los resultados, la corrección a veces no funciona como tú esperas. A veces sientes que tus esfuerzos caen en saco roto, como le estaba pasando al pueblo de Israel. ¿Recuerdan? Ellos tomaban su salario y lo metían en una bolsa y esa bolsa estaba rota y como que se perdía todo. A veces puede pasarnos también en el servicio que hacemos en la iglesia. Como que estamos haciendo las cosas y nadie ve lo que estamos haciendo. Y nos preguntamos en estos momentos, ¿importa realmente lo que estoy haciendo? ¿Vale la pena tanto esfuerzo? Iglesia, en el Señor, todo esfuerzo siempre valdrá la pena. Todo esfuerzo siempre valdrá la pena. No hay ninguna labor que nosotros llevemos a cabo para el Señor, por pequeña que parezca, que sea insignificante para Él. Por eso es que no podemos evaluar nuestra vida con base a los resultados que estamos esperando, a las expectativas que tenemos, porque Dios está haciendo algo mucho mayor y más grande que nosotros a veces no alcanzamos a ver. Dios está construyendo algo eterno, por eso dice en su palabra que Él empezó en nosotros una buena obra y Él la está perfeccionando. Él está construyendo algo mucho mayor y más grande en nuestra vida. Por eso para sellar el consuelo Dios les da una confianza. Dios les da una confianza para sellar su consuelo que ellos tal vez no habían mirado en ese momento. Dios les da una confianza. El versículo 9 dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová a los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Yo creo que los israelitas, cuando escucharon estas palabras, seguro después de estar pensando lo que estaban pensando, quedaron confundidos. ¿Cómo este templo, que es mucho menor en gloria que el de Salomón, va a ser más grande y más maravilloso que el de Salomón? La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Cómo va a ocurrir eso? Lo que ellos no sabían es que Dios no estaba pensando en las paredes, no estaba pensando en el techo, no estaba pensando en la estructura en sí misma. Mira, la gloria de esta casa no estaba en la construcción en sí misma, sino en lo que ocurriría después. Siglos después, el Hijo de Dios, Jesús, entraría caminando por ese templo, por ese mismo lugar. La gloria de la presencia física de Dios caminando entre los hombres opacaría cualquier lujo y cualquier esplendor y cualquier grandeza que el templo pudiera llegar a tener en algún momento. Esa es la motivación, ese es el ánimo que deben tener ellos.
Tu trabajo en el Señor por eso no es en vano. Porque nosotros estamos edificando para el Rey, que un día llenará con toda su gloria lo que nosotros estamos haciendo. Y es por eso que Pablo le dice a la iglesia en Galacia, a su tiempo segaremos si no desmayamos. Por eso es que nosotros somos motivados a continuar adelante. El desánimo no nos tiene que paralizar. Construir en base a lo inamovible, a lo inconmovible, significa que no nos vamos a quedar en el pasado, sino que vamos a continuar con nuestra esperanza puesta en el Señor, sabiendo que el Señor está con nosotros. Por eso no vamos a tener temor. Tendremos la seguridad y la certeza de que el Señor estará con nosotros siempre. Pero el consuelo divino contra el engaño de la nostalgia no es lo único que el pueblo necesitaba. Ellos necesitaban tener la seguridad de la exigencia innegociable de un corazón limpio. Y es nuestro segundo punto. Y nosotros vemos en los versículos 10 al 19. Dice la palabra del Señor: a los 24 días del mes noveno, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Respondieron los sacerdotes, dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo de muerte tocare algunas cosas de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que ponga piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y habían 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. O serí con viento solano, con tizoncillo, con granizo, con todo, en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. ¿No es esta aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo florecido todavía? Más desde este día os bendeciré. Aquí tenemos que avanzar un poco en el tiempo. Han pasado algunos días en el calendario, más o menos 2 meses. Estamos en el 24, en el día 24 del noveno mes, y en esa época en Israel, la temperatura bajaba, el clima se enfriaba y el pueblo empezaba a cosechar lo que habían sembrado. Eso es lo que está pasando. Pero de la manera en que Ageo habla al pueblo para animarlo, también los va a exhortar en cuanto a su comportamiento. Lo que hace el Señor es llamarles a que presten atención. Y aquí el tono cambia un poquitico, porque pasa de consolarlos por su condición espiritual a causa del desánimo que tenían, a hablar desde la situación espiritual en la que se hallaban y en lo que tienen que corregir. Y Dios les dice que vayan a los sacerdotes. Dios le dice a Jehová: ve a los sacerdotes y hazles esta pregunta. Y para poner un poco en contexto, lo que está haciendo es: en la ley de Dios hay una ley ceremonial que hablaba acerca de cosas limpias o inmundas, cosas que se podían consagrar al Señor y cosas que no, cosas que podían contaminar a una persona y que impedían que la persona pudiera ofrecer sacrificios al Señor o acercarse ante la presencia del Señor. Así que la pregunta está relacionada con ese proceso. Y Ageo va y les pregunta a los sacerdotes, que eran los expertos en la ley de Dios, y les hace dos preguntas directas. La encontramos nosotros en el versículo 12. Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Para los niños que están en este lugar y para los que no conocen, la carne que será santificada era la carne del sacrificio. Cuando se ofrecía un animal en sacrificio, había una porción de carne que se sacaba y el sacerdote la tenía que llevar a otro lugar para prepararla, para poderla comer. Y lo que hace Ageo es preguntarles a ellos: si el sacerdote lleva la carne para prepararla, y esa carne o usted donde la lleva, la ropa en la que lleva, toca otra comida, vino, aceite, pan, ¿eso va a quedar santificado? Y la respuesta de los sacerdotes, que eran los expertos, ¿cuál fue? No. Pero en cambio,
si ocurre que una persona que ha tocado a un muerto, y cuando una persona tocaba a un muerto quedaba inmunda, o sea, no podía acercarse ante la presencia de Dios por algunos días, tenía que limpiarse. Si una persona que ha tocado a un muerto toca alguna de esas cosas, el pan, el aceite, el vino o cualquier otra cosa, ¿será santificado o quedará inmundo? La respuesta es quedará inmundo. Esa es para poner un poco la explicación de esto. ¿Cuál es la lección teológica acá? Hay un principio espiritual que aplica tanto para ellos como para nosotros. La santidad no se contagia, pero la contaminación espiritual sí. Y eso es lo que el Señor quiere corregirles a ellos. La santidad no se contagia. Yo no voy a ser santo por estar con una persona que ora más. Eso no se me va a contagiar a mí. Su santidad no se me va a pasar a mí. Piénsalo de esta manera. Imagínense que ustedes tienen un vaso de agua pura y cristalina. Si una persona deja caer un poquito de veneno, ¿ustedes se toman ese vaso con agua? Uno lo piensa, ¿cierto? Porque es un poquito de veneno. Hay personas, no, yo no lo haría tampoco. O una gota de tinta. ¿Sí? A los que escribimos con pluma y dejamos caer un poco de tinta en el vaso con agua, ¿qué va a pasar con ese vaso? El agua que hay en ese vaso. Se va a contaminar, ¿cierto? Pero si un vaso lleno de tinta, pero ahora pongamos el ejemplo contrario. Si es un vaso que contiene tinta y le dejo caer una gota de agua, ¿el agua purifica la tinta? ¿La limpia? No. La impureza es dominante. Eso es lo que nosotros vemos. Lo mismo pasa en una enfermedad. O sea, cuando yo abrazo a una persona que tiene una gripe muy fuerte, una enfermedad muy fuerte, años atrás cuando estábamos en el COVID nos decían que tenemos que tener distanciamiento social para que, ¿cierto? Porque el peligro al contagio y todo eso. Y lo hemos vivido, y creo que hay muchas personas que lo han experimentado cuando están cerca de una persona que está enferma, mi sanidad no se le pasa a la persona. Lo más probable es que la enfermedad de esa persona se me pase a mí. Eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel había caído en una trampa religiosa muy peligrosa. Ellos pensaban que por el simple hecho de estar cortando madera, de estar organizando el templo, eso haría que automáticamente sus vidas se volvieran santas. Y eso en muchas ocasiones le puede pasar a la iglesia. Pensar que estamos viviendo vidas ocupadas para Dios van a limpiar nuestra vida y que podemos mantener oculto el pecado en nuestras vidas. Y el Señor tiene que corregirles eso a ellos. Ellos habían reiniciado la obra, pero todavía tenían un problema. La construcción por sí misma no implicaba que necesariamente ellos estuvieran bien delante del Señor, arrepentidos de corazón, por la forma en como ellos habían relegado por años al Señor. Por eso lo primero que hace es llamarle la atención a que consideren seriamente la condición de sus corazones. Por eso les dice, ahora pues meditad en vuestro corazón. Meditad en vuestro corazón. Los confronta. Los confronta duramente. Así es este pueblo. Toda la obra de sus manos y todo lo que están ofreciendo acá es inmundo. Miren, se puede estar haciendo la obra más maravillosa para el Señor, pero si no se está haciendo con el corazón correcto, con el corazón dispuesto, eso no es agradable delante del Señor. Y eso es algo que incluso los buenos padres saben de sus hijos. Y para los niños nuevamente que están acá, esto es importante. Hijos, niños que están acá. Cuando tu papá te pide que hagas algo y tú lo haces de mala gana, aunque lo hagas, ¿tú crees que eso va a gustarle a tu papá? Cuando tú haces algo que te toca hacer, pero lo haces a regañadientes, frunciendo el ceño, refunfuñando, puede que lo hagas, pero eso no va a producir alegría al corazón de tu papá. Iglesia, ese mismo ejemplo es algo que nosotros debemos aplicar a nuestras vidas. Nuestra obediencia tiene que ser una obediencia plena y completa al Señor, no puede ser a medias. Por eso el ejemplo del niño es tan importante. Tu papá no quiere que simplemente limpies tu cuarto o lo obedezcas. Tu papá quiere que tú le ames con la forma en la que estás haciendo las cosas. Y Dios quiere exactamente lo mismo de nosotros. Él quiere no una fachada de espiritualidad, no que vengamos aquí a la iglesia, levantemos nuestras manos, que vivamos nuestras vidas como en piloto automático.
Hay muchas personas, es posible que vengan a las iglesias y cantemos al Señor y levantemos nuestras manos, incluso sirvamos enseñando una clase o ofrendemos, y sin embargo, de pronto nuestro corazón está lleno de amargura, lleno de resentimiento, lleno de pecado, lleno de lujuria, lleno de soberbia. Hay cosas que pueden engañarnos a nosotros. Nosotros podemos pensar que estamos haciendo cosas santas, pero estamos y haciendo estas cosas y con ello estamos intentando compensar nuestro pecado y nuestra maldad. Es ese viejo dicho popular que seguramente ustedes han escuchado de que el que peca y reza empata. No, iglesia, con Dios es todo o nada. Con Dios no podemos estar a medias tintas. Por eso Ageo enseña un principio muy claro acá. Mira, tus manos pueden estar ocupadas en cosas para el Señor, en devoción para el Señor, pero eso no va a limpiar tu alma. Eso no va a limpiar tu corazón. Si tú sirves a Dios en un ministerio, mientras en tu casa seguramente te niegas a perdonar a tu esposo, a tu hijo o a algún familiar, tu servicio está contaminado. Piensa en cómo estás contaminando tu servicio. De hecho, es algo que incluso a los esposos se nos llama, porque a veces nuestras oraciones como que tienen estorbo. Esposos, ¿saben por qué es? Porque tenemos un problema con nuestra esposa y Dios nos llama a reconciliarnos. Y así debemos ver cómo nosotros podríamos estar contaminando nuestro servicio en la obra del Señor. Por eso la reconstrucción del templo no solamente servía para mostrar que ellos estaban haciendo la voluntad de Dios, sino que necesitaba hacer algo mucho más profundo. El verdadero problema era que ellos no se habían arrepentido aún del pecado de haber abandonado al Señor en un momento, de su inmundicia. ¿Qué era lo que debían hacer? Debían arrepentirse, debían seguramente destruir los ídolos que estaban suplantando a Dios en su corazón para volver a disfrutar de Él. La importancia del templo, la importancia de la reconstrucción del templo era precisamente la presencia y la gloria de Dios en medio de ellos. Pero esa presencia y esa gloria de Dios no estaría completa, no estaría plena si la vida de ellos no estaba bien delante de Él, si no habían ido en arrepentimiento al Señor. Por eso el pueblo estaba frustrado, trabajaba mucho, pero no había cosecha, sembraba mucho, recogían poco. Y Dios ya les había dicho precisamente el resultado de esto. Había sequía, las cosechas no estaban dando el resultado, iban al montón de donde recogían el trigo o la cebada para recoger una determinada cantidad y no había esa cantidad. Iban a buscar el vino y no podían salir la cantidad de vino que ellos esperaban. No tuvieron el resultado. Pero es allí donde el Señor les va a mostrar su gracia. Y es la misma gracia que nos muestra a nosotros cuando nos llama al arrepentimiento de la fe y a confesar nuestro pecado y apartarnos de Él, a reconciliarnos con Él. Versículo 18 y 19. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Mis amados hermanos, eso es gracia. Eso es gracia. Dios les está mostrando gracia. ¿Y qué es lo que les pide que hagan? Mediten pues en su corazón. Mediten en su corazón. Ellos todavía tenían graneros completamente vacíos. La tierra estaba seca. Habían dificultades, pero Dios estaba haciendo algo en ellos. Y Dios los iba a bendecir. Dios quiere precisamente mostrarnos eso a nosotros, iglesia. Porque a veces no podemos disfrutar de la presencia de Dios o porque a veces nos cuesta este llamado que el Señor nos hace a restaurar nuestra vida espiritual. Nos pasa lo que le pasó al pueblo al cual le habló el profeta Jeremías. Vaya conmigo por favor a Jeremías capítulo 2, el versículo 13. Jeremías capítulo 2, el versículo 13. Mire lo que dice la palabra del Señor. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva,
y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Cuál fue el problema del pueblo? ¿Cuál fue el problema del pueblo al cual le habló Ageo? ¿No habían dejado al Señor? Durante 16 años se habían dedicado a construir sus casas y habían abandonado la obra del Señor, el servicio al Señor. Y por eso estaban enfrentando las consecuencias que estaban enfrentando. Jeremías le dice exactamente lo mismo al pueblo. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, pero no contentos con dejarlo a él, cavaron para sí cisternas, pozos de agua que no retenían el agua. Imagínense esto, en un pueblo, en una nación como Israel, una tierra árida, un pozo de agua es supremamente importante. Encontrar agua en ese sector es muy valioso. Pero ellos cavaban pozos, sacaban agua y el agua que sacaban se secaba. Ese fue el problema del pueblo. ¿Qué hace Dios en su gracia? Dios lo que va a hacer es disciplinar precisamente a su pueblo. Y eso es lo que hace con nosotros. Dios nos disciplina en amor. Dios al que ama disciplina, dice la escritura, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Eso es lo que hacen los padres sabios y sensatos cuando ven que sus hijos están haciendo algo que puede dañarlos. Algo que no es correcto. Un buen padre, ¿qué le va a decir a su hijo cuando lo ve que va corriendo hacia la toma de la luz? Ahorita que Martín ya está empezando a dar sus primeros pasos. ¿Qué van a hacer, cierto? Buenos padres, ¿qué van a hacer? No, hijo, eso no está bien. Y si él insiste, hay ocasiones en las que habrá que darle pao pao y tendrá que dolerle. Pero lo hacen porque quieren lastimarlo, porque quieren dañarlo. No. Lo mismo hace Dios con nosotros. Él es un buen padre y un buen padre a quien ama y disciplina a aquel que recibe por hijo. Por eso es que ese es el mensaje de gracia del Señor. Ellos han pasado por todo esto, tienen que experimentar la disciplina, pero Dios tiene misericordia de ellos. Esa es la mayor bendición de Dios. La bendición y el favor de Dios no llegaron cuando el pueblo logró tener una cosecha perfecta o una vida perfecta. No, la gracia de Dios llegó cuando ellos tuvieron un corazón humillado y arrepentido, cuando ellos se dieron cuenta de su error. Nosotros, iglesia, no tenemos que arreglar toda nuestra vida para venir a Dios. Solo tenemos que rendirnos hoy cuando Él nos llama. Rendir nuestras excusas. ¿Recuerdan la semana pasada hablábamos acerca de eso? ¿Cuál es nuestra excusa? ¿Cuál es nuestra excusa? ¿Qué excusa estamos poniendo hoy? Tenemos que acercarnos a Él, confesar nuestro pecado y soltar nuestro resentimiento, nuestro rencor, nuestra ira, nuestra falta de perdón y decirle, Señor, ayúdame. Entonces, iglesia, para edificar sobre lo inconmovible, recuerden, debemos tener el consuelo divino contra el engaño de la nostalgia. Tenemos la exigencia innegociable de un corazón limpio. Y por último, necesitamos la seguridad absoluta frente al caos. La seguridad absoluta frente al caos. Versículo 20 al versículo 23. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes diciendo, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suban y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día dice Jehová de los ejércitos, te tomaré a ti, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Aquí llegamos a la última sección del capítulo. El mismo día en que Ageo había hablado a todo el pueblo y les había mostrado su condición, habla ahora a Zorobabel. Y ese es el último mensaje. Ese es un mensaje privado para el gobernador. Dios anuncia que iba a estremecer, a intervenir poderosamente. Eso es lo que significa que iba a estremecer los cielos y la tierra. Ese cataclismo cósmico sorprendente. Y en ese momento esto era impactante. Yo creo que escuchar estas palabras para Zorobabel debieron también entrar en reversa a su mente. Porque en ese momento, Judá era una pequeña provincia del imperio persa sin fuerza, sin poder militar y sin independencia. Zorobabel era apenas un líder político, un gobernador de una pequeña provincia con una economía rota. Recuerden que ellos habían sembrado y no habían recogido, o sea, su economía estaba
por el piso, por el suelo, con un pueblo desanimado y por si fuera poco, con enemigos que, como lo vamos a ver, todavía continuaban atacándolos para desanimarlos aún más. ¿Qué hacer ante eso? Dios le asegura que él mismo es quien controla cada evento y cada circunstancia. Dios es quien tiene el control de la historia. Por eso le dice, yo soy el que va a trastornar, yo trastornaré los carros y a los que en ellos suban. Vendrán abajo los caballos y sus jinetes cada cual por la espada de su hermano. Eso es lo que va a hacer el Señor. Zorobabel probablemente sufría de lo mismo que muchos de nosotros sufrimos hoy. Ansiedad para el futuro. Ansiedad por el futuro. Piensen en esto. El pueblo enfrentaba desánimo, pero Zorobabel como gobernador no sabía cómo iba a trabajar con su pueblo. Así que Dios, ¿qué va a hacer? Dios, ¿qué va a hacer? Hoy prendemos nosotros noticias y vemos guerras, vemos crisis políticas, vemos un país polarizado, vemos devaluación económica, vemos decadencia moral, vemos distintas circunstancias. ¿Y qué hacemos ante eso? Muchos se empiezan a angustiar. Y hablábamos esta semana con Mari pensando en los padres. ¿En qué mundo se van a criar estos hijos? ¿En qué mundo se están criando? Y esa es la preocupación de muchos. ¿Qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? No recuerdo si fue acá no recuerdo en dónde lo estuvimos. Creo que en la taller de padres hace 15 días, cuando hablábamos acerca de los ejemplos, acerca de ver la condición caída y bueno, todo esto, el ejemplo de aquel que ve la crisis climática. Para muchos esto causa profunda ansiedad. ¿Qué hacer ante esto? ¿Qué hacer ante eso? Cuando esto nos paraliza, cuando nos angustia, como nos suele ocurrir. Iglesia, ¿qué hacer ante esto? ¿Qué debía hacer Zorobabel? Recordar quién está en el trono. ¿Quién está en el trono? Dios le dice a Zorobabel, yo haré temblar, yo trastornaré, yo voy a hacer esto, yo. En aquel día dice Jehová, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo mío. Te pondré. ¿Quién es el que lo hace? Miren, la respuesta a la ansiedad no está en mí. La respuesta a la ansiedad está en Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién tiene el control? Eso es lo que nosotros necesitamos escuchar. Por eso escuchen con atención nuevamente las palabras que Dios le dice a Zorobabel a través del profeta Ageo, versículo 21 y 22. Dice, habla Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, yo trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y en los que ellos suben y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Dios mira a Zorobabel seguramente asustado, ansioso por el futuro, y Dios le está diciendo a él, no mires los imperios terrenales, ese poderoso imperio persa, no te afanes por él. No mires la economía, no mires el gobierno, todas esas potencias humanas que se levantan con orgullo, con arrogancia para desafiar el nombre de Dios, yo las puedo sacudir. Hermanos, si esto no trae esperanza a nuestras vidas en este momento de angustia, en este momento de ansiedad, no sé qué otra cosa puede hacer. Si tu esperanza depende de la estabilidad de tu familia, o depende de tu economía, o depende del presidente que venga, ahorita que estamos en elecciones, tú tienes una esperanza muy pobre, déjame decirte. Tu esperanza no puede estar, y ahora que estamos hablando tanto de pensiones, tu esperanza no puede estar en tu pensión. Gloria a Dios para los que están ahorrando en la pensión. Pero tu esperanza no puede estar puesta allí. Tu esperanza, tu confianza debe estar puesta en Dios. Si no, como lo cantábamos esta mañana, Cristo es la roca. Lo demás es arena. Es arena movediza. Por eso la Biblia promete que todo eso puede ser sacudido. Todo eso puede ser sacudido.
¿Y qué vas a hacer ante eso? Si este mundo colapsa inminentemente, ¿dónde vamos a poner tu mirada? Pon tu mirada en el ancla inconmovible, inamovible. Tú estás edificando en el inconmovible, en Cristo. Por eso miren lo que dice el versículo 23. En aquel día dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí. Dios promete tomar a Zorobabel y ponerlo como anillo de sello. ¿Y qué significa esto? El anillo de sello era el anillo que usaba el rey para firmar los documentos importantes. En la antigüedad, los reyes no firmaban los decretos como lo hacen los presidentes. Lo que hacían era coger un anillo especial, colocaban cera derretida sobre el documento y el rey ponía el sello y esa era su firma. Dice Dios que eso es lo que va a hacer con Zorobabel. Y Dios está dándole un lugar a Zorobabel que antes no tenía, dándole una posición que antes no tenía. Recuerden, Zorobabel es descendiente de David. Si Judá no hubiera caído, muy probablemente Zorobabel no sería gobernador, sería rey. Pero en ese momento no es rey. Y Dios que le está diciendo, yo te coloco a ti como anillo de sellar. Yo sé de dónde vienes tú, yo sé quién eres tú eres mi anillo de sellar. Y eso debería darle confianza y seguridad a Zorobabel. ¿Cómo debemos entender entonces esto nosotros, iglesia? Nosotros debemos recordar quién es el soberano. Debemos recordar que Dios es soberano y que Él hace como quiere y que nada va a detener sus planes. Acompáñame por favor a Isaías capítulo 40, el versículo 15. Isaías capítulo 40, el versículo 15. Ahora que estamos en tanto revuelo político y donde como que todas las naciones están, ahí sí como dice la palabra del Señor, hay guerras y rumores de guerras y hay dificultades y hay circunstancias difíciles, pero escuchen lo que dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 40, el versículo 15. He aquí que las naciones son como la gota de agua que cae del cubo. Y como menudo polvo en la balanza les son estimadas, he aquí que hace desaparecer las islas como polvo. ¿Quién está hablando acá? Dios está hablando. Y dice que las naciones, yo no tengo la cuenta exacta de cuántas naciones hay en el mundo, pero lo que sí sabemos es que hay naciones muy poderosas. Mis amados hermanos, ni la nación más poderosa de Dios, perdón, la nación más poderosa de este mundo es más grande que nuestro Dios, porque ¿sabe cómo son todas las naciones de la tierra delante de Dios? Como una gota de agua. ¿Has visto? Estás echando agua en un lado y ves esas gotas que escurren al piso. Esas son las naciones delante de Dios. Como polvo en la balanza. ¿Cuánto pesa el polvo? Un poquitico de polvo que haya en una balanza va a afectar el peso de lo que tú hayas puesto allí. Las naciones son como la gota en el cubo o el polvo en la balanza. Iglesia, mis amados hermanos, por eso es que podemos tener confianza en Dios. Nosotros no debemos tener ni temer a las circunstancias externas, porque nuestra seguridad está en el Dios que tiene el control. Dios no ha dejado de estar en el trono. Por eso podemos tener seguridad para el futuro. Y eso es lo que Zorobabel necesitaba entender y continuar en esa obra que él estaba haciendo. Iglesia, yo quiero ir cerrando en esta mañana, trayendo algunas aplicaciones a nuestras vidas entonces, después de ver estos tres elementos. Toda la historia de Ageo no solamente se trataba del pueblo de Dios en ese momento, se trata de algo mucho más grande, de la llegada del glorioso Señor Jesús. Ageo finaliza y si se dan cuenta, no vemos si eso se cumplió en la vida de Zorobabel. Por Esdras sabemos que él pudo completar ciertas cosas, pero no lo vemos con el glorioso esplendor que debería tener. Porque hay algo mucho mayor y más grande que deberíamos esperar. Jesús es la respuesta final a la nostalgia que estaba sintiendo el pueblo, al pecado con el que estaban batallando y al temor del futuro que estaban experimentando. ¿Ustedes recuerdan a todos esos ancianos llorando por el esplendor del templo, por la gloria que tenía el templo? Recuerden, iglesia, Jesús es el verdadero templo.
Jesús es el verdadero templo, es el lugar definitivo donde Dios y el hombre se encuentran. Él no es un edificio decorado finamente, pero tampoco es un edificio destruido como lo quisieron hacer los babilónicos. Él fue clavado en la cruz y fue sepultado, pero el tercer día se levantó de entre los muertos con gloria eterna, con poder irresistible, indestructible. ¿Cuál es la respuesta para aquellos que están enfrentando el pecado, para aquellos que estaban haciendo las cosas por religiosidad, la impureza que estábamos viendo nosotros? Jesús viene a revertir la ley. Su santidad sí se transfiere a aquel que es pecador. A nosotros se nos pega la impureza. No nos hacemos santos. Pero si nos acercamos a Jesús, nosotros no podemos contaminarlos a Él. No podemos contaminarlo a Él. Pero su santidad sí nos santifica a nosotros. Estar cerca a Él sí nos purifica. ¿Recuerdan ustedes que en la Escritura dice que cuando alguien tocaba a un leproso quedaba inmundo por una determinada cantidad de días? Y después tenía que lavarse y purificarse. ¿Recuerdan Jesús qué hizo con los leprosos? ¿Y la impureza del leproso se pasó o la sanidad de Jesús se transfirió a ellos? Eso es lo que nosotros necesitamos entender, iglesia. De la misma manera que cuando nosotros venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, quebrantados por nuestros pecados, su sangre derramada en el Calvario nos limpia de toda maldad. Él nos transfiere su pureza eterna. Por eso es que tenemos que ir a Él. Tenemos que ir a Él. Pero no solamente esto, ¿recuerdas la ansiedad que estaba enfrentando Zorobabel ante las circunstancias de su futuro? Mis amados hermanos, Jesús es el definitivo anillo de sellar del Padre. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, Él es verdadero descendiente de David, cuyo trono jamás será conmovido. Incluso cuando las economías o cuando los gobiernos de la tierra hagan temblar la tierra, nada puede controlar al Señor. Él está gobernando. Por eso es que nosotros debemos acudir a Él. Debemos entender, iglesia, también el llamado que nos hace este pasaje, entender nuestra responsabilidad dependiente. Nosotros necesitamos asumir una responsabilidad dependiente. Zorobabel, Jesúa y el pueblo tenían un llamado a construir, pero no podían hacerlo solo. No podían hacerlo solos. Necesitaban de la ayuda del Señor. Así que nuestra responsabilidad también es esa, una responsabilidad dependiente. Somos responsables. Dios nos da a nosotros mandatos. ¿Te han dado cuenta en las Escrituras? Dios nos dice que nosotros debemos amarnos los unos a los otros, por ejemplo. ¿Es fácil amarnos los unos a los otros? Algunos somos más difíciles de amar que otros, por ejemplo. Lo veíamos ayer con el grupo de líderes. Pero eso no lo puedo hacer sin la ayuda del Señor. Aunque yo tengo la responsabilidad, no lo puedo hacer solo. Necesito de la presencia de Dios en mi vida, necesito de la guía, necesito de la ayuda, necesito de su palabra, necesito de la oración. Es por eso que Dios les llama a ellos una y otra vez a confiar en Él. Dios les dice, esfuérzate, sé valiente. Es una palabra que ustedes van a encontrar constantemente en las Escrituras. Esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Depende de mí. Así que cuando mañana te levantes o esta semana vayas e inicies tus jornadas de trabajo, debes hacerlo con Él, dependiendo totalmente de Él. Cuando enfrentes alguna circunstancia difícil en tu casa o en tu hogar, depende del Señor. Cuando estés instruyendo a tus hijos, padre, que estás en esa labor, sigues sirviendo y sigue instruyendo a tus hijos, confiando en que el Señor está contigo, en que no te ha dejado. Lo que el Señor nos llama es arrepentirnos de nuestros pecados y a ir a Él en confianza. A lo largo de este libro de Ageo, nosotros encontramos un llamado de parte de Dios. En el capítulo 1, en el versículo 5 dice, así pues ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien en vuestros caminos. Versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. El capítulo 2, el versículo 15. Ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante. Versículo 18. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante. El llamado que nos hace el Señor es a detenernos y a pensar y examinar nuestro corazón. Y es a reflexionar. Es una evaluación.
¿Cómo está tu comunión delante del Señor? Es hacernos preguntas que nos hagan reflexionar. ¿Por qué es tan importante para Dios que yo le obedezca como Él manda en su palabra? Es ¿cómo está tu corazón? Analizar y pedirle al Señor que te ayude en vivir una vida que le agrada a Él. Y sobre todo, confía en Él. Medita en el Señor. Medita en cómo está tu vida delante del Señor. Pero acude a Él. Acude a Él. Y sobre todo, descansa, iglesia, descansa. Descansa porque aunque el mundo tiemble, aunque las cosas parezcan que se pongan difíciles, recuerda, el Señor está en el trono. Él gobierna. Él gobierna. Él sigue haciendo su obra. Él no se ha detenido. Hasta el momento en que nosotros nos encontremos con Él en el glorioso reino, donde ya jamás seremos conmovidos. Y si estás sin Cristo en esta mañana, este pasaje nos revela la realidad de un juicio futuro. Dice el versículo 22 que Él hará estremecer, Él trastornará el trono de los reinos y destruirá la fuerza de los reinos y las naciones. Ese día llegará y dice la palabra del Señor que el Señor juzgará de acuerdo a aquel a quien ha establecido para ese juicio. Hechos capítulo 17, el versículo 31 dice de la siguiente manera. Hechos 17, versículo 31. Dice la palabra del Señor, dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien ha designado, dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. La pregunta que yo tengo que hacerte si estás sin Cristo en esta mañana es, ¿estás preparado? ¿Estás preparado para cuando ese día venga? Porque ese día llegará. Pero si no lo estás, si no estás a cuentas con el Señor, recuerda, hoy es día de salvación. Hoy es día de salvación. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Confiesa tus pecados y pídele al Hijo el verdadero anillo de sellar de Dios que te haga parte de la familia de Dios para que ese día, el día del juicio, puedas estar tranquilo. Vamos a orar, iglesia, en esta mañana. Señor y Dios, en el precioso nombre de Cristo Jesús queremos darte gracias en esta mañana por la oportunidad que nos has dado de poder estar compartiendo juntos a través de tu palabra. Reflexionando, Señor, en estos aspectos de nuestras vidas, Señor. A la verdad nosotros nos damos cuenta del desánimo que tenemos que enfrentar, del pecado con el cual estamos batallando o también de la ansiedad que tenemos para el futuro. Señor, la respuesta no está en nosotros. La respuesta está en construir sobre lo inconmovible. Y ese eres tú, Señor, quien nos llama a esforzarnos, a meditar, a no temer, Señor, confiados y seguros porque tú estás con nosotros. Oh Padre amado, gracias por ayudarnos en esta mañana y por guiarnos, Señor, a través de este tiempo a poder reflexionar en nuestras vidas. Eterno Señor, te pido que en tu gracia y en tu favor tú nos guíes y nos des luz y entendimiento a través de las Escrituras para poder vivir para tu gloria y para tu alabanza. Y que nuestras vidas, Señor, rendidas a ti, den el fruto que tú esperas, Señor. Oh Santo y maravilloso Rey, perdona nuestros pecados y nuestras maldades, porque tal vez nosotros, muchos hemos vivido nuestra vida en piloto automático, creyendo que haciendo cosas espirituales estaríamos bien para ti, Señor. Cuando antes de hacer esas cosas espirituales deberíamos estar buscándote a ti en comunión, en oración, a través de tu palabra, alejándonos del pecado y viviendo para ti, Señor. Señor, ayuda a esta iglesia, ayuda a esta comunidad, Señor, para que juntos podamos vivir, Señor, de acuerdo a tus estatutos y a tus propósitos. En tu nombre, Señor, oramos y te damos a ti toda la gloria y el honor. Amén. Amén.